Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a dar un repaso por lo que ha ocurrido esta semana en muchos países. Por ejemplo, en Argentina hubo elecciones locales y el candidato de Milei se alzó con la victoria. Pero también hubo datos reveladores, que es lo que está ocurriendo con las decisiones de los argentinos a la hora de ir a votar y decidir su futuro. Nos lo va a explicar nuestra invitada. Igualmente vamos a conversar sobre los resultados de las elecciones en Portugal, donde la centroderecha pareciera que se mantiene en el poder. Y también vamos a conversar un poco de lo que ocurrió tanto en Rumania como en Polonia. Vamos a revisar todos estos datos con nuestra querida amiga Candela Sol Silva, pero antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos los miembros de nuestro canal de Sin Filtros en YouTube, igualmente a todos aquellos que están suscritos a nuestro proyecto de periodismo independiente, de investigación. Bienvenidos todos nuestros amigos que a esta hora se unen al superchat de YouTube y los invito de una vez a opinar. ¿Qué creen ustedes? ¿Que Milei ganó este fin de semana en Argentina? ¿Su candidato logró una mayoría? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la gente de Macri? Vamos a escuchar estas opiniones, al igual que los que van a opinar sobre Portugal. Quisiera que nos dejaran sus comentarios. Así que adelante. Bienvenidos todos aquellos también que se unen a nuestras diversas plataformas a través de nuestras redes sociales y los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Bienvenida Candela Sol Silva, nuevamente en tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Maybor, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente. No, tú eres invitada especial y permanente porque eres parte de este grupo. Candela, cuéntanos qué es lo que estuvo detrás de la cortina en esas elecciones locales de Argentina, donde el candidato de Milei se alzó con la victoria. Pero los enemigos de Milei también empezaron a decir, bueno, es que no fue gente a votar, que lo otro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Adelante. Bueno, Maybor, en la ciudad de Buenos Aires tuvimos elecciones legislativas, es decir, diputados por la ciudad de Buenos Aires. El gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, decidió desdoblar, es decir, adelantar estas elecciones, teniendo en cuenta que en octubre se vota diputados nacionales y senadores. Él creyó que adelantando las elecciones evitaba que Milei cause un arrastre de votos. Pero al final no le salió como él esperaba, porque aún adelantando las elecciones, el candidato de Milei, Manuel Adorni, obtuvo el primer puesto con el 30,1% de los votos, seguido por el candidato del kirchnerismo, Leandro Santoro, con el 27,4%. La sorpresa es que el partido que creó Mauricio Macri, por allá entonces, el PRO, obtuvo el tercer puesto con el 15,9%. Tengamos en cuenta que el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires por los últimos más de 16 años. Este gobierno de Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri, sería la quinta gobernación consecutiva del PRO. Entonces, la verdadera sorpresa de estas elecciones, más que el primer puesto de Milei, es el tercer puesto del PRO. El PRO pierde la mayoría de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la verdadera sorpresa. Sí es verdad que hubo un gran número de personas que no fueron a votar. El padrón de la Ciudad de Buenos Aires es poco más de 3 millones de personas y fueron a votar 1.600.000, el 53,2%. Hubo una gran abstención. Eso es un número muy alto si comparamos las votaciones de los últimos 20 años. Entonces, creemos que puede haber cierto descontento de las personas con la política en general. Para estar seguros de esto, hay que analizar cuántas personas van a votar en las elecciones de octubre. Y en el sentido también de que el mensaje enamora o no enamora, emociona o no emociona, o también puede ser, si tú lo pones en la balanza, el hartazgo a todo lo que ha sido la politización de la sociedad.
¿Crees que esto puede afectar a futuro? Se está hablando, por ejemplo, de unos acuerdos con el PRO por parte del gobierno de Milei. Se decía que están negociando, sobre todo, el objetivo principal de estas elecciones de octubre es la provincia de Buenos Aires. Es la provincia más importante del país y es la provincia que casi nunca perdió, solo una vez perdió el kirchnerismo, la gobernación de esta provincia. Siempre tuvieron mayoría. Se decía que la Libertad Avanza y el PRO estaban negociando en tener un mismo candidato, porque si van divididos de ninguna manera le ganan al kirchnerismo, que tiene cerca del 50% de los votos. Pero como hubo peleas fuertes por la elección de la Ciudad de Buenos Aires, está en duda qué va a suceder. De acá a octubre hay mucho tiempo. En Argentina, en una semana, tenés la política de 10 años de un país normal, entonces cualquier cosa puede suceder. Estaremos atentos, pero en esta última semana hubo muchas peleas, muchos cortocircuitos entre Mauricio Macri y Karina Milei, Manuel Adorni, las principales figuras de Javier Milei. ¿Qué propone Adorni diferente a la gente del PRO? Bueno, lo mismo que propone Milei a nivel nación, es decir, la motosierra. Es real que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, si bien la Ciudad de Buenos Aires es superavitaria, da un balance positivo, si uno analiza los números puede ver que hay gastos en políticas de género, en muchas políticas progresistas que en nada ayudan al ciudadano. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, podemos ver una ciudad lamentablemente cada vez más sucia, no tiene un buen sistema de recolección de basura, hay muchas personas durmiendo en la calle y algunas de estas situaciones provocan un aumento de la inseguridad. Hay muchas personas que reclaman que aumentó mucho la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que si se la compara con otras ciudades importantes de Latinoamérica, no tiene un alto índice de homicidio, por ejemplo, pero sí de robos. Entonces yo creo que también fue un voto castigo al PRO por los ciudadanos de Buenos Aires. Por un lado, por gastar cosas de género progresistas, cosas de la Agenda 2030, y por otro lado, no escuchar las voces de los que sí reclaman, en primer lugar, mayor seguridad. Adorni propone la motosierra. Se cree que Adorni en 2 años se va a presentar como gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí están las verdaderas propuestas, ¿no? Los verdaderos cambios vendrían si logran una victoria para gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de la legislatura, bueno, van a haber peleas de proyectos, tratar de frenar nuevos proyectos del PRO que signifiquen nuevos gastos en cosas innecesarias. Pero el verdadero cambio lo lograrían gobernando la Ciudad de Buenos Aires, que se cree que a eso van a apuntar con el candidato Manuel Adorni en 2 años. Candela, y de Argentina quiero que hagamos un giro y nos vayamos a Europa, porque hubo elecciones en Portugal. Hay mucha gente que apuntaba que si el socialismo era el que iba a estar por todo esto y particularmente por las decisiones que se habían tomado en el actual gobierno en relación a los migrantes, en relación a otras de las políticas que enfrentan en todo caso la llamada Agenda 2030 o las políticas progresistas. ¿Cuál es tu opinión sobre el resultado de estas elecciones que hubo a mucha gente que les sorprendieron? Bueno, las elecciones legislativas de Portugal las lideró el primer ministro Luis Montenegro con el 32,7% de los votos, obteniendo 89 escaños, quedando a 27 escaños de la mayoría absoluta. El segundo puesto lo obtuvo el Partido Socialista, que le dio 58 escaños. La sorpresa es Chega, el partido de derecha encabezado por André Ventura, quien obtuvo un 22% y también la misma cantidad de escaños que el Partido Socialista, 58. Es decir, que el oficialismo va a tener que negociar con Chega para alcanzar la mayoría absoluta en las nuevas leyes que quieran aprobar. La gran sorpresa es que por fin
Chega pudo terminar con el histórico bipartidismo que siempre gobernó Portugal, las peleas entre la derecha y la izquierda. Ahora, o centro derecha y centro izquierda. Ahora llegó un partido que quiere, como decimos en Argentina, correr por derecha al oficialismo y va a tener que el oficialismo sentarse con ellos. El partido Chega es anti-inmigración, se le critica las políticas abiertamente migratorias del partido oficialista, entonces podemos esperar nuevos cambios en las políticas que se vienen. Es el mejor resultado de Chega en elecciones de Portugal. Es un partido que viene creciendo poco a poco, como varios partidos de derecha dentro de Europa. Y pareciera que también se está exponiendo esto hacia Europa del Este. Hay algunas expectativas por parte de la gente que está en desacuerdo con esas políticas progresistas. Pero vámonos a Polonia, que vamos a estar atendiendo a esa última vuelta para el 1 de junio, pero ya los resultados pareciera que están empezándose a sentir sobre la mesa. Este proceso electoral que ha tenido lugar este fin de semana y que arroja algunos datos sobre cómo va, porque estamos como si en plena Guerra Fría peleando entre dos modelos que buscan someter a la sociedad. En el caso de Polonia, con todo lo que hay, particularmente estando tan cerca de Ucrania y del conflicto de guerra, pues la gente tiene una tendencia que pareciera ser clara hasta ahora, pero en estos momentos nada queda claro, sobre todo porque hay unos puntitos de diferencia que siempre ponen a la gente a sufrir. Adelante. En Polonia tuvimos la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde ganó el candidato del oficialismo, el candidato de centroizquierda del primer ministro Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, obtuvo el 31,36% de los votos, pero casi una diferencia insignificativa con el segundo puesto, Karol Nawrocki, que obtuvo el 29,54%. Karol es el candidato de derecha del anterior partido que gobernaba, Ley y Justicia, PiS por sus siglas en polaco. Se dice que la derecha en total sumó casi un 50%, un 48%. Lo que hay que analizar en la segunda vuelta del 1 de junio, como bien mencionaste, es si toda la derecha se va a concentrar en el candidato del PiS, de Ley y Justicia, y si toda la izquierda se va a concentrar en el candidato del oficialismo. Cualquier cosa puede pasar. Recordemos que en las últimas elecciones parlamentarias de Polonia, Ley y Justicia perdió el gobierno frente a Donald Tusk, un personaje muy polémico, un personaje muy globalista, muy amigo de Ursula von der Leyen. Polonia se caracteriza por ser un pueblo muy conservador y anti-inmigración, y Donald Tusk poco a poco quiere ir rompiendo por eso. Su partido quiere, por ejemplo, llegar a aprobar el aborto y todas esas medidas diferentes de progresistas, además de ir poco a poco empezando con las leyes migratorias del país. Es importante si el presidente logra ganar Ley y Justicia, logra ganar el 1 de junio, porque el presidente en Polonia puede detener las leyes progresistas, porque si el presidente no firma las leyes no pueden ejecutarse. Por eso es importante si la derecha logra vencer el 1 de junio. Sería muy importante que se lograra esto, porque de lo contrario también va a haber un cambio. Recuerda que estamos pareciera al fin de la guerra, al menos eso es lo que se está vendiendo. No lo sabemos. Y todo lo que pase en la guerra afecta a Polonia. Así de sencillo. El tema también que ocurrió esta semana fueron las elecciones en Rumania. Mucha expectativa sobre un cambio importante luego de tomar en cuenta las decisiones que se habían tomado por parte de la Comunidad Europea, del gobierno europeo, que prácticamente no aceptaba que una parte de la población votara a favor del candidato que ellos escogían y que debería ser así en democracia.
Se habló de golpe europeo, se habló de fraude, se habló de intervención y la utilización de un coco extranjero, como el caso de Rusia, para evitar que se produjera lo que la gente quería hacer, y era votar por un candidato de su preferencia. ¿Qué lección te deja este proceso en Rumania? Bueno, para recordarle a tu maravillosa audiencia, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumania fueron el 24 de noviembre de 2024, donde se presentaba un candidato independiente, Călin Georgescu, un candidato anti-Unión Europea y anti-OTAN como la conocemos. Y él ya decía que quería terminar con el envío de armamento a Ucrania a través de Rumania. Sorprendió, en las encuestas Georgescu le daban un 4 o 5%, finalmente obtuvo el primer lugar con el 22%. Esto fue noviembre de 2024. El 6 de diciembre del 2024, el Tribunal Constitucional anuló los resultados de primera vuelta. ¿Por qué? Porque ya se decía que en las encuestas de la segunda vuelta, Georgescu ganaba con un 60%. No lo podían detener. Entonces, el globalismo con sus artimañas tenían que inventar una excusa para quitarlo a Georgescu de poder competir. Anularon la primera vuelta y finalmente en marzo de este año le impidieron, lo excluyeron de que se pueda candidatear, argumentando que no cumplía con los requisitos de la democracia y cualquier tipo de tonterías. A Georgescu en la primera vuelta lo querían acusar de interferencia rusa, querían convencer a la población de que Rusia había pagado por publicidad en TikTok de Georgescu. No hubo ninguna prueba concreta de esto, pero bueno, finalmente lo quitaron del medio. Entonces, Georgescu apoyó al joven candidato George Simeon, líder de AUR, también un candidato joven de derecha, conservador, y pensaba muy similar a Georgescu en cuanto a la OTAN y en cuanto a la Unión Europea. Recordemos que Simeon es vicepresidente del grupo parlamentario ECR de Europa, el grupo que hoy preside el anterior primer ministro de Polonia, líder de Ley y Justicia del PiS, Mateusz Morawiecki, y todo el ECR tiene esta visión de luchar contra el progresismo y los intentos globalistas de la Unión Europea. En la primera vuelta del 4 de mayo de las elecciones presidenciales de Rumania, George Simeon sorprendió con el primer puesto con el 40% de los votos, seguido por Nicusor Dan con el 21%. Nicusor Dan es el actual alcalde de la capital de Rumania, Bucarest, y finalmente en la segunda vuelta que se llevó a cabo ayer, Nicusor Dan ganó con el 54% de los votos, derrotando a George Simeon, cuando las encuestas daban que Simeon le iba a ganar a Nicusor Dan. Se vio que, por ejemplo, en la primera vuelta hubo una participación de cerca del 50% y sorprendió ahora en la segunda vuelta una participación del 65%. ¿Cómo habrá logrado el globalismo para hacer que vote un 15% más y darle la victoria con esta diferencia, darle la victoria a Nicusor Dan? ¿Habrán hecho fraude? ¿Habrán hecho la política del terror? Tengamos en cuenta que en el caso de Rumania, los rumanos que viven afuera del país pueden votar. Entonces, hubo una política del terror con respecto sobre todo a los rumanos que vivían afuera, en otros países de Europa. Hubo una propaganda del terror diciendo que Simeon iba a quitar a Rumania de la Unión Europea y que se iban a perder el acceso a fondos que tienen. Esto realmente existió. Tal vez lograron someter el miedo necesario para que la gente asustada vaya a votar, no por Nicusor Dan, sino en contra de George Simeon, que es algo diferente, ¿no? También se hizo una denuncia por parte del CEO de Telegram, donde se señaló que lo habían llamado los de Francia, es decir, el Servicio de Inteligencia francés, a decirle, mira, para el asunto a favor de los conservadores.
en Rumania, cosa que también llamó mucho la atención, se está criticando, hay una serie de polémicas, pero realmente creo que no hay a dónde acudir, ¿no? Cuando hay este tipo de acciones, no existe ninguna instancia en las cuales ir a señalar lo que pasa o lo que se presume está pasando. Incluso aquí mismo en los Estados Unidos ocurrió en el 2020 y no se puede llevar a someter a consideración de la justicia elementos para que no haya polémica, para que la gente crea que el resultado se basa en la voluntad del pueblo. Eso está pendiente en muchos otros países, Candela, incluyendo los nuestros. Sí, sobre todo, bueno, como vos sabés muy bien, Maybor, Venezuela podría dar cátedra sobre la manipulación de las elecciones como volvió a hacer el año pasado Nicolás Maduro. Cuando había mucha gente, me incluyo, había sobre todo mucha gente en Argentina que tenía esperanza de que por fin el año pasado pudiera haber una sorpresa en las elecciones de Venezuela y que por fin poder dar fin con el régimen de Nicolás Maduro, pero qué falsas esperanzas que hubo, ¿no? Y además es que es el mismo sistema que opera las elecciones en Venezuela desde el 2004 hasta la fecha. Por ende, no puede haber ningún cambio desde el punto de vista electoral. Por cierto, Candela, en la próxima semana tenemos otra vez elecciones en Venezuela para escoger gobernadores y alcaldes y hay muchos de los que antiguamente estaban en la unidad o en la plataforma unitaria o algunos de los partidos que decían ser opositores que están tratando de trabajar para que el régimen se mantenga en el poder en estas elecciones, legitimándose y normalizando una situación que es absolutamente anormal, porque es ilegal, porque está fuera de la línea y porque estamos al frente de un mecanismo de autoritarismo criminal que no se conocía abiertamente como se conoce en el caso de Venezuela a lo largo y ancho de América Latina. Preocupante. Y cada vez más apoyado, ¿no? Por China y Rusia. De hecho, Nicolás Maduro viajó hace poco al festejo por el Día de la Libertad en Rusia. Sí, el día de la victoria y El Día de la Victoria. abrazado con Putin y con Xi Jinping y otros ilegítimos, algunos de ellos, porque el de Bielorrusia también estaba por allí paseándose. Son muchos. Candela, mil gracias por estar con nosotros y vamos a esperar que en Argentina no se desactive la gente porque creo que mantenerse activos en la acción de escoger quiénes son los gobernantes es lo que hace que pueda haber cambios. Y ustedes tienen tal vez un avance en relación a los otros, pero este año tenemos muchas elecciones y es preocupante que la gente vaya a abstenerse de participar y de no activarse para escoger a su gobernante, porque en ese momento la izquierda gana. Sí, yo creo que para las elecciones de octubre, que se van a elegir diputados y senadores a nivel nacional, yo creo que va a haber una motivación extra para que la gente vaya. Históricamente Argentina casi siempre tiene alrededor de un 75% de participación. Un 50% es mucha diferencia, hablamos de un 25% menos. Yo creo que la gente va a estar motivada si aún hay mejores resultados económicos para octubre, va a empujar aún más las personas a apoyar el proyecto de Javier Milei y de los candidatos que presente. Yo creo que van a cambiar cosas en Argentina. No tengo dudas con la provincia de Buenos Aires, que no es un dato menor, obviamente, pero bueno, de a poco. Uno no se va, el peronismo tiene desde 1945 historia, con sus diferentes transformaciones, hoy el kirchnerismo, y no va a desaparecer de un día para el otro, mucho menos en una ciudad tan importante como la provincia de Buenos Aires, que a través de los punteros, a través de los planes sociales, en los últimos 20 años siempre pudieron mantener un público cautivo, ¿no? Que nunca pudieron salir de la pobreza. En los últimos días hubo una lluvia terrible en Buenos Aires y se inundó gran parte de la provincia de Buenos Aires, porque no hay obras, no hay cloacas, gobiernan hace 20 años y no le cambian para nada la vida a la gente. Cuando hay una lluvia fuerte se inunda todo. Y sin embargo la gente lo sigue votando, así que imagínate el nivel de voto cautivo que tienen, porque no tienen tanto margen para hacer fraude.
en Buenos Aires. Por el sistema que tenemos en Argentina, pueden hacer un 2, 5%, tal vez, pero no ganar, robar toda una elección. Así que vamos a ver qué pasa. Así es, Candela, mil gracias por haber estado con nosotros y seguimos en contacto para darle un ojo a todos los procesos electorales que están ocurriendo en la región y en Europa. Un abrazo gigante. Muchas gracias a vos, Maybor. Un placer tenerte. Bueno, ya la escucharon, Candela Sol Silva, que nos trajo su visión sobre lo que pasó en Argentina, en Rumania, en Portugal y en Polonia. Sigamos, quiero escuchar sus opiniones. ¿A ustedes les parece que en el caso europeo hay alguna mano peluda en Rumania? Quisiera ver sus comentarios. Ahora nos despedimos invitándolos para que se conecten con nosotros en el vivo que tendremos el día de hoy y seguir nuestra programación, compartir nuestros contenidos y darle like si les gustan. Y por supuesto los invitamos para que formen parte de nuestro canal suscribiéndose al mismo y también pasando por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Ahora nos despedimos hasta la próxima emisión con el mensaje de la RAC y recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao, nos vemos. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.